Bien, amigos, continuamos en Metadata. Ustedes saben que se está realizando allanamientos con relación a una denuncia por presuntos sobreprecios, coimas, que ha motivado allanamientos en la Armada y en otra empresa a propósito de la reparación de media vida de Lara San Juan. En la denuncia participó la diputada de Parla Sur, Mariana Zubik, que está aquí con nosotros. Gracias por venir. Gracias a vos. ¿Cómo es esto? La Armada y una empresa acusadas o imputadas, mejor dicho, por coimas. Asociación ilícita. Asociación, peor todavía. Así es. Asociación ilícita. Asociación ilícita, exacto. Nosotros, mira, a horas de la desaparición del submarino, Sí. Lilita nos encomienda a todo el equipo de investigación, bueno, esto, ¿no? Empezar a trabajar sobre este tema. Y lamentablemente nos encontramos con una cosa que vimos en casi todas las investigaciones que hemos desarrollado, que es la sistematicidad, la planificación, es decir, la organización. Es decir, no cosas aisladas. No es que, bueno, de golpe y porrazo se encontraron con algún negocio y quisieron sacar una ventaja. Y lo que encontramos acá es una asociación ilícita entre los exministros de Defensa, desde el 2005, exacto, 2005 al 2015. ¿Por qué? Porque ese fue el periodo en el cual en Sinar, que es esta fusión entre Tandanor y Domecq García, habían efectuado la mayor parte, en realidad la totalidad de la reparación de Lara San Juan, Santa Cruz, Irízar, Fragata Libertad, proyectos que tenían que ver en un memorándum de entendimiento entre Argentina y Chile para la construcción de patrullas oceánicas. Bueno, lo que vimos acá fue que se replicaba en absolutamente todas las intervenciones entre exministros de Defensa, Tandanor y dos empresas puntuales, Ferrostal y su subsidiaria Hawker, se reproducía exactamente lo mismo. ¿Qué? Por ejemplo, en el caso del Lara San Juan. El Lara San Juan debió haber sido reparado, el proyecto de reparación del Lara San Juan se llama Proyecto 1700. Sí. El Lara San Juan debió haber sido reparado, se estimaba, por empresas que tenían el expertise para hacerlo, en 23 meses. Terminó esto en 69 meses. ¿Qué significó esta dilación? Esta dilación significó muchas cosas. En primer lugar, significó la pérdida de garantías de las empresas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Para poder reparar este tipo de naves, nosotros hablamos que hubo una asociación ilícita en la totalidad de la reparación de la flota de submarinos y fuerza de mar y fuerza de submarinos. Sí. ¿Por qué? Porque pasaba lo mismo. Vos tenías, por ejemplo, tanto con el Lara San Juan como con el Irízar, dilación en los tiempos. ¿Que beneficiaba a quiénes? Beneficiaba a las empresas que Raúl Garré quería direccionar las contrataciones. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo con el Irízar. El Irízar debió haber sido reparado por una empresa finlandesa que se denomina STX Europa. ¿Por qué? Porque es una empresa que construye rompehielos. Bien. Y para la reparación de estos rompehielos solo hay 4 a 6 países expertos en el mundo. Y para soldar el casco del submarino, solo 2. 2 empresas en el mundo capaces de hacer eso. De exactamente. El casco del submarino. Bien. Punto. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el Irízar? Volvemos al Irízar. Sí. El Irízar se quema. ¿Recuerdan ustedes? Entra a reparación en Tandanor. La primera estimación del proyecto era 300 millones, termina siendo de 700 millones. En el medio, Rossi, siendo ministro de Defensa, hace un negociado con rusos para alquilar un rompehielos, porque no podían ir a hacer la campaña antártica con el rompehielos Irízar. Sí. Eso le significó al Estado argentino 78 millones de euros. Mientras tanto se reparaba, entre comillas, el Irízar. ¿Quiénes participaron en esta reparación? No fue STX Europa, que era la empresa que tenía el expertise para hacerlo, sino empresas que dirigió y direccionó Raúl Garré. ¿Quién era Raúl Garré en aquel momento? Recordemos, hermano de la exministra de Defensa, asesor del Ministerio de Defensa, y era el encargado de los negocios, de todo el negocio negro dentro de Tandanor. ¿Qué es esto? Los rezagos. Por ejemplo, él se encargó de vender cosas que tenían que ver con el Lara San Juan y con el Irízar en la reparación. Hablamos de las baterías.
Hablamos en el Irizar, por ejemplo, de ciertos motores que estaban en condiciones para volver a colocarse en el Irizar. Bueno, esto fue, por supuesto, en perjuicio de la reparación del Irizar, porque lo que tuvieron que hacer es comprar mayor material. Y ahí beneficia a una empresa puntual, Raúl Garré, que se llama Marine Logistics S.A., con contrataciones directas y con una empresa que tenía el mismo domicilio fiscal, Express International creo que se llamaba, no recuerdo bien, está esto todo en el juez Torres, que por contratación directa compraron material por 1 millón, 2 millones, 3 millones, 700.000, 900.000, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿frente a qué estamos? Frente a una asociación ilícita que con dilación hizo perder garantías para beneficiar a empresas amigas, que con sobreprecios, estamos hablando de malversación de fondos, pero además de eso, que pagamos caro y que tardó mucho en repararse tanto el Irizar como el Lara San Juan, hubieron 2 inspecciones, una de la CIGEN, una auditoría de la CIGEN, y otra clasificada de la Armada, que dieron cuenta que ninguno de los dos estaba en condiciones. ¿Ninguno de los 2 buques estaba en condiciones de navegar? Así es. ¿Y hay un informe de la CIGEN que así lo dice? Así es. Y antes, en la reparación de estos buques, por lo menos en uno de ellos, lo que debió tardar lo que debió costar 300 millones, costó 700 millones. Así es. Con una dilación, obviamente. De 79 meses, en el caso del Irizar. Y en el caso del San Juan también, con una dilación. De 69 meses en el caso del Lara San Juan. Todo esto conforman los elementos para decir en la denuncia que hay una asociación ilícita que involucra a varios ministros de defensa. Hablamos de Nilda Garré. Dije bien. Arturo Puricelli, muy bien. Rossi y el hermano de Nilda Garré. Además, hay que remarcar lo siguiente. La empresa Ferrostar, que están en este momento allanando... Están allanando, Ferrostar, sí, la Armada y esta empresa, sí. Exacto. Que es tan importante, la verdad, usted no sabe lo que significa para nosotros que hemos investigado durante estos años y mucho más para Elisa Carrió, que hoy haya celeridad en la justicia, porque usted sabe que la justicia sin celeridad es impunidad. Sí, claramente. Entonces, la verdad... Lo que vivimos en este país durante 100 años. Estoy realmente gratamente sorprendida con el accionar del juez Torres, dado que teníamos información, porque presentamos un testigo clave, que se llama Tomás Bertotto, que él apagó el incendio del Irizar y fue parte de la reparación y se fue cuando vio estas irregularidades. Y que fue perseguido dentro de la Armada. Como también recuerda usted, Gómez, que también denuncia, fue perseguido y lo sacan de la Armada. Es decir, esta era un modus operandi de aquellas personas que intentaban... la voy a interrumpir. Hay un tema, está clarísima la cuestión de la imputación por la corrupción. Pero con relación al Irizar y con relación a San Juan. Pero con relación a San Juan, a ver, la mejor manera de ponerlo es, si esto existió y el juez termina aprobándolo, mejor dicho, un tribunal de justicia termina aprobándolo, hay 44 muertes. Así es. No es un golpe bajo, es un dato de la realidad. Hay 44 personas que murieron. Si se tira del hilo y resulta ser que en el inicio de este drama existe una reparación irregular por negociados del casco mismo de la nave, bueno, me parece que ya, obviamente está el tema de la corrupción administrativa, por supuesto. Exacto. Pero además hay algo más. Por supuesto que hay algo más. O podría haber algo más. Hay algo más. Mire, nosotros durante este tiempo no nos pronunciamos al respecto, porque justamente está la desaparición de esas 44 héroes y del dolor de sus familias. Y usted sabe muy bien que nuestro espacio político jamás especuló con causas de corrupción. Venimos del 1,8 y de siempre dar malas noticias en momentos inconvenientes y de incomodar a muchos. Pero la realidad es que Lilita se comprometió a que esto iba a ir hasta las últimas consecuencias y que necesitábamos hacer justicia y que teníamos que investigar profundamente qué es lo que había pasado con el Lara San Juan. Y como le decía, la verdad es que nos encontramos con algo mucho más grande. Nosotros, el
Empezamos investigando el Ara San Juan, pero nos encontramos con un mundo, un universo. De hecho, le cuento que en un momento, en esto participó Paula Oliveto, Mariana Stillman, Juan Calandi, Juan Manuel López, todo el equipo de investigación que es extraordinario, pero en un momento era tal la cantidad de información que tuvimos que cerrar para poder presentar y ahora vamos a incorporar más prueba. Porque realmente el universo es enorme y como le decía, se reproduce esto en todo. Entonces, la realidad es que en función de lo que nosotros vimos y del desenlace trágico del Ara San Juan, es realmente importantísimo que la justicia avance y que también dentro del sector político se tomen medidas, porque no quisiéramos que vuelva a suceder algo semejante, dado que tenemos conocimiento que ellos mismos te dicen está todo atado con alambre. Mire, le voy a dar un dato sobre el Irizar. El Irizar terminó siendo un buque polar, no un rompehielos. Es decir, nosotros pagamos el doble de lo que sale nuevo un rompehielos. El doble, tardaron 79 meses y no es un rompehielo. Bueno, está bien puesto, pero digo, nosotros. En realidad, esto no es política. Esto es afano. Sí. Es directamente robar. Sí. Mire, porque alguien se lleva, a ver, alguien se beneficia con esto. Claro. Si no hay ninguna persona que se beneficie con esto y son decisiones administrativas, incluso decisiones políticas que se puedan tomar acerca de Irizar, lo hacemos, no lo hacemos, lo hacemos. Bueno, en fin, y son equivocadas, se responderá como corresponde por la equivocación política, por la ineptitud política que se ha tenido. Pero acá hay robo. Sí, claro. Acá hay plata que se llevaron. Exactamente. Hay un circuito, yo digo, de acuerdo con la denuncia que han hecho. Hay todo un circuito, hay un armado para llevarse plata para uno. Efectivamente así fue. Pero además de eso, lamentablemente hemos visto en la Argentina, y yo le digo desde, por ejemplo, cosas que yo recuerdo, los 14 mineros de Río Turbio, víctimas de la corrupción. Tasseli tenía cargo, ICRT, designado, era testaferro de Julio De Vido, se advirtió que la mina estaba en condiciones de derrumbe, que podía haber un desenlace traumático, no les importó, vaciaron ICRT, la vaciaron, se llevaron miles de millones porque con la complicidad de Néstor Kirchner, Tasseli y Daniel Peralta compraban en Polonia material obsoleto, y la realidad es mucho de lo que vimos nosotros en cuanto a material de rezago o chatarra. Bueno, lo mismo pasó con ICRT y se derrumbó la mina y mató a 14 personas. Luego vimos... Tasseli zafó. Tasseli zafó. Tasseli zafó. Son uno de los empresarios que tuvo que ver con la mina de carbón de Río. Luego vimos la tragedia de Once. Y ahí nuevamente la corrupción mata. Y lamentablemente lo que nosotros observamos en esto es que la corrupción mata. Sí, es la consecuencia. La corrupción mata mientras otros se llenan los bolsillos por varias generaciones. Por lo menos es lo que está planteado en las denuncias. ¿Por qué estoy reiterando esto? Porque el día que tengamos una sentencia por estas cosas, no sé, tal vez nos recibamos de país. Digo, es una opinión que agrego. Vamos a hacer lo siguiente, como ha sido tan útil y hay tanta información, nos ha dado tanta información la diputada Mariana, sobre el tema de lo que está pasando ahora con los allanamientos por presuntas coimas en el arreglo del Ara San Juan y también, como hemos visto, del Irizar, a pesar de que esta investigación es sobre el Ara San Juan, hagamos una pequeña pausa y después vamos a hablar con ella sobre un personaje que también es un personaje del día de hoy, es un personaje de actualidad. Después de la pausa vamos a hablar con Mariana Zubik sobre Cristóbal López.